Bueno, bienvenidos a todos acá. Para mí es un honor hacer cada uno de los programas que hemos hecho. Ya estamos en octubre, Dios mío, es tremendo como me pasó este año. Eh, y bueno, tenemos una jornada de lectura. Mi amiga de Colombia que vino y está en casa, Mónica, nos va a presentar algunos libros, algunas antologías que ella trajo. Le vamos a dar la oportunidad de presentar sus libros, pero también vamos a hablar sobre un tema que justamente es el día de hoy, que después lo vamos a comentar con Ricardo, un día que pasó por muchos nombres, como Día de la Raza Española, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día del Encuentro de dos Mundos, Choque de Cultura, bueno, pasó por un montón de nombres, pero bueno, es una realidad, fue un hecho, no podemos volverlo atrás, y bueno, creo que es lindo conversarlo desde la armonía y desde la paz, ¿no? Que significa este hecho que ocurrió hace más de 500 años y que cambió, de hecho, la historia de nuestra humanidad. Le voy a dar la bienvenida a Antonio, que está en España. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Un gusto tenerte. Le voy a dar la bienvenida a Erika, que está desde México. Hola, Erika, ¿cómo estás? Hola, un saludo a todos los seguidores del Arte del Encuentro. Besos y gracias por la invitación. Bueno, a Mónica, que la tengo acá al lado. Va a hacer que imposible. Está silenciada, Mónica. Está Dale, silenciada. habla ahora. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí. Qué honor conocer a este grupo maravilloso de personas, de artistas. Y gracias por la oportunidad de permitirme presentar algunos libros que hemos editado de la Fundación Grainar, Ediciones Grainar. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida que nos va a poner música a la reunión, que es sumamente hermoso y lo conocemos hace unos cuantos años. Salvador, muchísimas gracias por de nuevo aceptar estar con nosotros. Estás muteado, Salvador. Estás muteado. Ahí Le está. hice caso y muteé mi micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con ustedes y además recibir siempre calificativos tan generosos, a veces demasiados. Les agradezco mucho. Aquí está. Y bueno, que el que me acompaña siempre, que no lo puedo, por más que pida rescate, nadie me lo saca, es Ricardo, Ya, bienvenido. No ya, pido ya rescate, pero nadie. puso avisos para que me lleven y no hay nadie que me quiera llevar, entonces me deja, ¿viste? Me quedo acá, ¿viste? Bueno, bienvenidos a una nueva fecha y emisión del Arte del Encuentro. Eh, Nos pone muy contentos a los dos, a Marcela y a mí, tenerlos aquí. Son amigos de la casa y vamos a tratar un tema que puede ser controvertido, depende desde el punto de vista que se lo mire. Recién estábamos hablando un poco en la antesala con Antonio y me gustaría que volvamos a tratar el tema. Luego su visión desde España, la visión de Erika desde México y la visión de Mónica, que si bien está aquí, es desde Colombia, con respecto a esta fecha. Yo voy a hacer un raconto histórico luego, muy breve, y vamos a ver por medio de la diferente denominación de esta fecha en distintos países, cómo se fue cambiando la perspectiva desde Latinoamérica para esta fecha tan paradigmática. Marcela, Bueno, vamos a comenzar con Moni, que Moni va a dar la primer tandita, antes que después vamos a escuchar música para pasar a la segunda, porque hacemos así. Mónica tiene una fundación en Colombia desde la que no sabe la cantidad de libros que trajo. Yo veía que sacaba libros, 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 libros. Yo digo, ay, Dios mío, qué lindo. En el que participé yo es en este, que se llama Lecturas Urgentes de Poesía 8. En este es el que
participé yo. Pero bueno, ahora Mónica nos va a mostrar, bueno, algunos de los que trajo, porque la valija tiene más, no sé cómo hizo, la dejaron pasar igual. Bueno, a ella le dejo la palabra. Comenzá. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Bueno, yo quiero presentarme primero. Soy la directora de la Fundación Grainar. Estamos en Colombia, en la ciudad de Cali. Y desde ahí tenemos 3 actividades importantes y una casa editorial. Hacemos las lecturas urgentes de poesía, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de contar con gente maravillosa, poetas muy bellos que han decidido aportarle a eso y acompañarnos en ese movimiento. Entre ellos Marcela, muchísimas gracias, que es una gran gestora cultural. Tenemos los talleres Semilla de Versos, donde damos talleres también a personas que apenas están empezando. Nuestra área social Sembremos Arte y la editorial Ediciones Grainar. Gracias a esa editorial nos podemos sostener. Y como venía para acá, hola, bienvenida. Quiero presentarles algunos de los libros de los escritores que han creído en nuestra labor. Entre ellas Marisol Casola, ella vive en de República Dominicana, pero está radicada en Miami. Y quiero presentarles este libro, Besada por el Éxito. Todos estos libros se los estamos dejando a la gestora cultural para que más adelante nos los invite, para que con ustedes también puedan compartir y ellos mismos defiendan su libro y ellos mismos hablen de su libro, porque lo que yo puedo tener aquí me dijeron que eran unos momenticos nomás, entonces estoy súper afanada para que todos podamos hablar. Este libro también es otra gestora cultural muy importante para nosotros que se llama Débora Dante. Yo sé que ustedes la conocen, han escuchado hablar de ella, ¿no es cierto? Ella es de Medellín y dirige las lecturas urgentes de poesía de Antioquia. A ver, el lectura urgente de poesía es un movimiento que se ha hecho por departamentos en Colombia, pero también se ha hecho en otros países. El día 19 tenemos una presentación con la directora de lecturas urgentes de poesía argentina, Cristila Larice, de Mar del Plata. Así que voy a tener el privilegio de poder conocer también parte de esa tierra, que me imagino que hasta ahora todo lo que he visto es maravilloso. Hay otra escritora que se llama Magda Rocío Pérez García y ella nos está presentando este libro taller. También se lo dejamos a Marcela para que nos extienda una invitación y podamos hablar con ella. Y este es un taller terapia, sobre todo para que aprendamos a encontrar ese niño interior, para que sanemos esos roces y esos dolores que tenemos con los padres, que a veces no nos permiten adelantar, e encontremos en el perdón esa sanación, al igual que encontremos en la gratitud ese nuevo camino para poder empezar. Estoy pasando rapidito. Tenemos de André Felipe Lizarazo, el libro se llama El amor de los pájaros, es una versión bilingüe. Él es de Colombia, pero vive en Carolina del Norte, y él nos presenta aquí en este poemario muy suyo, muy lleno de amor, muy lleno de todo ese sentir, tanto en español como en inglés, y nos dice, sientan esto que yo estoy sintiendo, este amor que estoy sintiendo, esta necesidad de expresarme, que a la hora de la verdad es la necesidad que tenemos todos, ¿no? De poder que nos escuchen, porque si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? No nos podemos quedar con todo eso, y gracias a la escritura y a la poesía y estos poemas tan sutiles, nos instan también en su manera para poder que nosotros escribamos, empecemos a golpear todo eso y lo saquemos, que es lo más importante y lo más bello de la poesía. Bueno, les quiero presentar la colección. Yo ya les había dicho, se llama Colección Sembremos Arte, esta es nuestra área social. Esta colección nació en pandemia porque no podemos hacer actividades, pero gracias a Dios pudimos seguir trabajando y nació esta colección. Y aquí tenemos a Antonio Bolívar Cardona,
Él es un escritor, un vallecaucano, es un escritor que quiero mucho y admiro, pues porque a los inicios apoyó mucho la fundación, pero sobre todo me apoyó como escritora y como ser, dándome esa valía y ese ánimo para poder continuar. Recuerden que si ustedes encuentran a alguien por ahí que está empezando, que tiene miedos, que tiene dudas, pero lo pueden encarrilar con amor, salga algo bueno. Ejemplo, yo. Bueno, tenemos a Mística. Y Mística es importante para nosotros porque es el primer libro que vimos desde el concurso, el primer que hicimos nosotros de Ediciones Grainar, concurso Semillas para el Arte. Fundación Grainar es Semillas para el Arte. Y cuando hicimos este concurso, tuvimos la fortuna de que participaron muchas personas. La ganadora fue Magalis Virginia Ortiz Esquea. Ella se ganó la publicación de su libro y quiero presentárselos también. Esto que estoy haciendo aquí es con doble intención, triple intención. Primero, poder estar y conocer personas maravillosas como ustedes. Segundo, promocionar los libros que nosotros hacemos desde Ediciones Grainar. Y tercero, que Marcela me invite a cada una de estas personas a compartir con ustedes y tengamos esa felicidad tan enorme, o ellos tengan esa felicidad como la tengo yo. Y este libro, que es otra antología, nosotros ya vamos por la número 8, estaría como la número 5. Esta antología, hay muchos compatriotas suyos argentinos. Se hizo en el 2018, pero luego iban a ir a recogerla, no la pudieron recoger y por fin, apenas ahora, vengo a conocer a esos escritores que también le apostaron y que están aquí, que son de esta tierra maravillosa, y ahí uno va haciendo poco a poco amigos. Por último, ya para dar tiempo, quiero presentarles mi libro. Este es mi último libro, porque así como soy editora, directora, también tengo el bichito de la poesía. Y entonces eso hace que venga a presentarles mi libro Estadísticas. Es un poemario con poemas sociales, en su mayoría, que hablan de esos seres que pasan por diferentes situaciones y que de un momento a otro, después de tenerlo todo, pasan a ser estadísticas, anaqueles en el tiempo, pasan a ser números, personas con nombres, sí, estadísticas que ya no van a estrujar el pecho, pero que por amor a lo eso que pasaron y por respeto, decidimos plasmarlos y poder mostrarle al mundo que también tienen nombre y que también fueron seres. Eso es todo por ahorita. Les agradezco muchísimo su atención. Los invito a seguir compartiendo con Marcela. A ustedes, primera vez que los conozco, muchas gracias por esa oportunidad. Y espero pues que estos escritores sean invitados de nuevo, no solamente ahorita a grandes rasgos, estar su nombre, sino que los conozcan sus pensamientos, sus sentimientos, y gracias a ustedes por esta notable labor que hacen. Muchas gracias. Bueno, voy a dar la bienvenida a Patricia, que está al lado de Mónica. O sea, somos tres hoy. Ricardo, acá estamos. Sí, lo que les pido, como están las tres juntas, que se silencien cuando una de las tres está hablando, las otras dos, porque hacen el eco. Y es un eco esto que están haciendo, el eco de la poesía, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Yo quería, como son primero las damas también, ¿no? Como unos caballeros, viene de la época en que dejaba pasar las damas. Ahora a uno deja pasar una dama y lo miran como diciendo, ¿qué te pasa? No soy capaz de Claro. pasar. Bueno, eh, Erika Padrón desde México. Gracias. Pues a mí me encanta la caballerosidad, que no muera, por favor, nunca. Al contrario.
Yo puedo hablarles de mil cosas. Creo que va a haber una segunda sección para hablar sobre este encuentro de dos mundos, ¿no? Este 12 de octubre. Pero yo quiero abrir con esto, que es de mi autoría, que se llama Riqueza. Y un saludo por ello desde mi bello y hermoso país. Cuenta un anciano a los niños que había una vez un país bello en desierto y llanura, ríos, lagunas, playas, bosques, minerales y espesura, lleno de bancos marinos, plata fina y oro negro, extensión mágica, firme, vasto, místico, sereno, hogar de cabezas negras, ritual sacro y frío viento, con quetzales pululantes, cuna olmeca entre la selva, maestros de cósmico tiempo, habitantes ancestrales, astrónomos del pasado, de murmullos y secretos. Tambores mayas sonaban, ensalzando las pirámides, y una serpiente emplumada volaba a través del sol, majestuosa y fuerte ave. Cantos de águila y serpiente, penachos de almas aztecas y un amor entre volcanes. Popocatépetl que cuida el sueño de su señora enamorada Iztaccíhuatl, raza de estelas y ámbar, plasma bronce en jade vena, incienso de tenues voces alimentan las leyendas. Aquí yacieron los dioses, gritan códices de piedra. No hay muro que nos limite. Somos guerreros jaguar, dueños de bendita tierra, de raíces tan profundas como la frondosa ceiba. Somos hombres del maíz y mujeres de cacao, que en un ombligo de luna, en el silencio infinito, resurgimos de turquesa, obsidianas y basalto. Riqueza. Con mucho gusto para todos ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Hermoso poema, Erika, para romper el hielo de este tema. Qué hermosura. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida oficial, así Patricia dice algo, porque no, Patri, bienvenida al arte del encuentro. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una alegría estar acá. Gracias, Marce, por la invitación. Y bueno, como dijo, ahora somos 3 en este espacio. Una alegría enorme estar aquí. Así que bueno, los saludo. Y bueno, díganme ustedes cuando quieran, yo puedo leer. Bueno, me engancho en leer y bueno, díganme. Estoy acá, Bien, bien, presente. bien. Feliz de estar con ustedes. Gracias, Patricia, gracias. Vamos a ir con el músico, con el que va a cambiar el clima de la reunión, Salvador. Ahí está. Estás silenciado, no se te escucha por algún problema o tenés el micrófono lejano. No sé. Ahora tienes que escuchar. Ahí está, ahí está. Ahora, porque lo tenía muteado porque te hice caso y Está bien, está bien, está bien. no hubiera vuelto. No sé si yo puedo probar. Primero saludo a todos. Me encantó el poema que recién nos leyó Erika. Dice mucho sobre la construcción de nuestra cultura, pero sobre la cultura bueno, hoy el tema son los dos mundos. Yo no voy a permitir opinar un poquitito o lo dejamos para después. Si querés toco un poco la guitarra, pero si no, opino un poquito. Vamos a comenzar, mirá, Salvador, vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar con el objeto de esta reunión, que es el 12 de octubre, que tiene distintas apreciaciones, y después vamos con la música, ¿no? Así acomodamos un poquito el micrófono y todo, ¿sí? Entonces me voy a permitir, digamos, dar un pensamiento sobre este día, ¿no? Que es el Día de la Raza. En realidad, nosotros en Mundo América, me gusta decir a mí en Mundo América,
que en realidad ya hemos dejado de plantear nosotros como el Día de la Raza. De plantearlo como el Día de nuestra raza es el desconocimiento de nuestros pueblos antepasados, es el desconocimiento o el ocultamiento de las civilizaciones. Aquí tenemos a Erika representando nada más y nada menos que a México, una de dos civilizaciones importantísimas, tanto las mayas como las aztecas. Y viniendo hacia el sur, de Occidente, hacia el sur, nosotros también tenemos civilizaciones importantísimas, que son más que civilizaciones, son culturas, son culturas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que son culturas? Porque tenían, entre otras cosas, además de un cúmulo de formas de distribución de la sociedad, también tenían creencias propias y formaban a otras culturas. Entonces nosotros, por ejemplo, teníamos la cultura aguada, que también data de varios miles de años, ¿cierto? Por ejemplo, se han descubierto elementos en China sobre determinadas culturas, por ejemplo, la cultura tehuelche, se han descubierto elementos que datan de alrededor de 10.000 años. De tal manera que nosotros, haciendo caso a nuestros antepasados, hemos dejado de llamar este día el Día de la Raza. ¿Por qué? Porque hoy hay un encuentro de dos mundos. Antonio como representante de España y yo y todos los que estamos aquí como de alguna manera representantes de Indoamérica. Esa conclusión de los dos mundos, en principio, no podemos olvidar que se dio por la fuerza y que se dio por el intento de supresión. Eso ocurrió así, empezó así. No son hoy nuestros hermanos españoles, no son hoy los responsables de eso que ocurrió hace 500 años. Pero eso ocurrió. Y nosotros, con esa imposición cultural, porque estoy haciendo una imposición cultural, logramos construir otra cultura, una nueva cultura. Tomamos música, escuchamos su música, escuchamos su literatura, aprendimos la lengua y generamos nuestra propia lengua. Nosotros no hablamos de castellano, no hablamos de castellano. Acá hablamos argentino, en México se habla el mexicano y así sucesivamente. Hay una serie de modismos y de cuestiones que hemos incorporado porque tenemos una cultura que nos antecede y que no la hemos podido obviar. Hay un detalle que siempre me preocupo en mencionar y los dejo seguir con la charla. Nosotros hemos tenido digamos, como oposición la cultura española, la cultura castellana. Sin embargo, en España no hay gaucho. El gaucho es argentino, no es español. Y no hay nada que se le parezca en España a la gaucho argentina. Tampoco no hay nada que se le parezca a los antepasados colombianos, o por ejemplo a los guajiros, o por ejemplo, como recién escuchábamos a Erika hablar de sus antepasados. No hay cosas que se les parezcan, de tal manera que después sí se dio ese encuentro de los dos mundos. Y hoy, por supuesto, lo compartimos entre otras cosas, el afecto por ese otro mundo. Pero el comienzo fue un comienzo muy duro. Fue una invasión cultural y muy dura. No olvidemos que en los primeros 50 años de conquista, en nuestra tierra tuvieron 60 millones de muertos hace 500 años. Es una cifra descomunable. Bueno, luego se dio el renacer de nuestras razas, el renacer de nuestras culturas, y hoy podemos hablar de los dos, la cultura de dos. Hoy podemos hoy compartir con Antonio su poesía, su música,
podemos compartir con España millones de cosas. Y me alegra que eso así, y que ellos puedan compartir las nuestras. A mí me alegra eso. Hoy me alegra. Gracias, gracias, Salvador. Gracias. Bien, em, vamos a hablar con Antonio. Antonio, estuvimos hablando en la previa un poco, él viene de un congreso y tuvo oportunidad de hablar con gente de Latinoamérica y nos estábamos comentando justamente esta fecha. Antonio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Y bueno, a ver cuál es tu punto de Bien, vista. justamente ha pillado el Congreso nuestro en esta fecha, que no ha sido aposta, y en realidad, pues, lo utilizan mucho los políticos esto del Día de la Hispanidad, porque aquí quien defiende el Día de la Hispanidad es la derecha más casposa, digamos, de algún lado. Han montado en plena plaza de la Puerta del Sol, han montado unos grandes escenarios, han traído músicos, todo lo que es la Puerta del Sol la llena de banderas de todas las nacionalidades. ¿Por qué? Porque, digamos, perdón, digamos que la derecha defiende esa imagen y la izquierda, por otro lado, hoy mismo celebra algo que dicen nada que celebrar, porque se dice que no hay nada que celebrar porque fue utilizado a la fuerza la conquista, ¿no? Y que masacraron. Y entonces esas dos realidades se convierte aquí como en una guerra política. La derecha utiliza a los latinoamericanos que de alguna manera se participan, les montan escenarios para que toquen su música, les ponen pasacalle por las calles, les hacen bailar sus danzas, y entonces como si todo estuviera muy bien, ¿no? Y por otra parte, la izquierda, digamos, que es la parte más crítica, pues dice que eso no es así, que hay que tener un sentido crítico con lo que pasó y ver la realidad. Yo como español no estoy de acuerdo con lo que pasó y soy crítico. Lo que pasa es que lo que estamos hablando no se puede estar siempre abriendo las heridas, ¿no? Pienso que de alguna manera eso se tiene que cerrar. A mí me pasó particularmente que fui a visitar Perú, la tierra de mi mujer, y fuimos a visitar Machu Picchu. Y me acuerdo que entre todos los pasaportes que había, el único pasaporte que había español era el mío. Había pasaportes de americanos, ingleses y tal. Y la guía que cogió mi pasaporte empezó a enseñar el Coricancha, el templo del Sol y del Oro, y empieza a decir, dice, aquí los españoles se llevaron todo el oro, bien ladroncillos eran los españoles. Aquí los españoles mataron a todos los indios, bien ladrones. Me dio una visita horrorosa, bien ladrones eran los españoles. Aquí mataron a todos los indios y tal. Y al final de la visita, y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Dolores Martínez. Y le dije, entonces perdona, no han sido mis antepasados, han sido los tuyos, porque si te hubiera llamado Atahualpa, te respeto. Pero si te llamas Martínez, han sido tus abuelos, no han sido los míos, ¿no? Tuve que decir. Es cierto, es cierto. Entonces, claro, todas esas heridas se tienen que olvidar, porque ahora mismo lo que estamos haciendo es romper fronteras de una manera increíble. A través de Internet y desde que se ha desarrollado estas ventanas abiertas, nos hemos roto todo tipo de fronteras. Y yo pienso que la poesía, el arte y tal, no debe de pensar en viejas heridas. Se debe de respetar la historia, se debe de hablar para que no se vuelva a repetir, para que no se repita esto nunca más de haber genocidio, de tratar a la gente mal, de tratar a la gente. Ahora mismo se siguen masacrando pueblos originarios. Están los mapuches que los están aniquilando, por ejemplo, están aniquilando indios del Amazonas, y se sigue haciendo. Y entonces se tiene que hablar de todas estas cosas para que no vuelva a ocurrir, para que se respete cualquier etnia, se respete cualquier raza y que sepamos que todos somos hermanos, estamos en un mismo barco, estamos en un mismo mundo y que todos tenemos que compartir, que toda la sangre corre por las mismas venas y que todos tenemos derecho a la vida y al respeto y tal, y que nadie es más que nadie. Y eso es lo que tenemos que defender todos como músicos, como poetas, como intelectuales y como personas. No tiene que haber. Y tenemos que restar esas heridas, las tenemos que cerrar y ver que el mundo va mucho más allá, que somos capaces de ver una música, de una danza indígena maravillosa que te está hablando de la fertilidad y de la vida, y ver unas sevillanas españolas o ver unas rancheras de México
y que todo es cultura y todo ese mesticismo nos enseña a todos, nos aprendemos todos de todos. Y de esa esencia tenemos que vivir todos porque el mundo está abierto para todos y cerrar esas heridas ya de una vez. Porque yo creo que esas heridas las manejan las derechas, las izquierdas, los gobiernos para restar, para dividirnos. Y no tenemos que caer en esa trampa. Bueno, Antonio, coincido completamente. La idea del programa nunca fue, ¿sí? Bueno, la idea del programa es exactamente esa. Esa es la línea. A ver si me escuchan porque yo me bajé un cachito. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, que la línea del programa siempre fue esa. Yo la verdad no puedo juzgar algo que pasó hace más de 500 años con Claro. con otra historia. eh, si fue fortuito o no el que hayan encontrado el continente americano. Tampoco hay que idealizar el clima de los aborígenes que vivían acá, porque ay, somos todos. Bueno, eso conversábamos la vez pasada con Ricardo. Lo que hay que hacer es lo mismo que vos decís, Antonio. América hace más de 200 años que supuestamente es independiente. Yo digo supuestamente porque yo en la independencia de América no creo, pero bueno, pero ponele que de los españoles hace más de 200 años y no hicieron nada por los aborígenes. Si los podían matar o mandar a las guerras o lo que sea, o correrles eh, lo hacían. Entonces, como lamentablemente los políticos son así, un poco tiene que ver con estos cambios de nombre que se les fue dando al día, Claro. que de eso es lo que va a hablar después Ricardo, un poco, pero bueno, nada, ya llegaron, ya pasó más de 500 años, muchos somos descendientes de ellos, la mayoría mezcla incluso, y ahora pa'lante, como dicen mucho, ¿no? Pa'lante, pero conociendo que no tenemos que volver a hacer los mismos errores. Acá hay pueblos, bueno, yo no digo tanto los mapuches, porque los mapuches, bueno, estamos ahí, ¿no? Que por lo menos están armados ellos, ¿no? Pero hay indios de nuestro país, aborígenes, pueblos originarios, que realmente la están pasando re mal, que son más bien en el norte, Formosa, Chaco, los Wichis, los Tobas, esos les sacaron todo y están viviendo en chozas como si vivieran en aquella época sin agua potable, sin la misma geografía que tenían antes porque le quitaron todos los. Y la verdad que vos ves los chicos desnutridos que hay, bueno, la verdad que te deja sin palabras. Y no estamos haciendo nada por los pueblos originarios que quedan y mantenerles el respeto. Lo que sí, por ejemplo, en Corrientes es la única provincia de mi país que es bilingüe, que no solamente se habla el español, sino que también se está enseñando el guaraní, que los guaraníes eran los que vivían en la región, pero bueno, es una manera de respetar eh, bueno, el idioma natural, ¿no? De los que vivían ahí. Bueno, no sé si vas a querer tocar algo o si tenés ahí la canción como para hacer A un ver, break de música y después vamos a hacer una ronda de poesías en general. Porque con tantos libros que nos trajo, vamos a ir leyendo algunas poesías de estos libros, aunque no tengan que ver exactamente con el tema, pero la idea es que nosotras, que Patricia, que Mónica, también podamos leer algo de poesía. No sé, bien. Ricardo, Vamos con Salvador a ver si podemos compartir pantalla y escucharlo. Vamos a ver si se escucha. Perfecto. Vamos así y después. Salvador Gómez Cáceres Dale, dale. te va a ofrecer Drume Negrito. Maravilloso.
Muy bien. ¿Dónde fue eso, Salvador? Explícanos cuándo fue. Eso fue hace, no hace mucho, un poquito antes de nuestra pandemia, en un programa de televisión que se llama Café Las Palabras, que también se dan charlas y debates sobre diferentes temas, más bien de corte político, ¿cierto? Más bien de corte político. Pero bueno, cuando a mí me invitan a algún lugar, me hago presente. En general me hago presente, aún a veces no coincida en la totalidad con el pensamiento de quienes llevan adelante el programa o el evento. Yo creo que siempre hay una puerta abierta para la música y también hay una puerta abierta para el entendimiento, para lograr determinados objetivos. Yo creo que en las cosas que más profundas de la vida, en general hay una coincidencia bastante amplia entre todos. A veces hay, como decía nuestro amigo Antonio hace un ratito, a veces las posturas un poquito radicalizadas, tanto de derecha como de izquierda, no permiten que uno, digamos, no permiten espacios para la discusión, para el pensamiento, ¿no? Así que, bueno, yo participo y me sumo siempre a la discusión, al análisis, con la posibilidad de aprender algo, siempre con la posibilidad de aprender algo nuevo. Gracias, Salvador. Muchas gracias. No, Bien. Eh, Erika, ¿cuál es la visión de México con respecto a esta fecha? Porque yo por lo que he leído y después voy a comentar, es un día no festivo. Hay cierta dicotomía ahí con el día del supuesto descubrimiento de América. Ya, mira, ha habido mucha controversia, sobre todo últimamente, y ustedes lo sabrán por las noticias que corren por el mundo, desde una eterna disculpa solicitada por parte de los gobiernos de México sobre todo a la realeza española, para ofrecer unas disculpas a los pueblos originarios. Creo que también se ha tergiversado bastante el punto, porque escuchándoles coincido con sus puntos de vista. Sin embargo, no es estar abriendo heridas, no es cerrando heridas. Y que conste que yo estoy casada con un madrileño español, chorizo español. Y yo estoy casado con una peruana. Mira. Imagina. Bueno, pero en ese sentido lo que quiero resaltar es, no se trata de que nos pidan perdón a nosotros, no se trata de que se ofrezca una disculpa a los que nos apellidamos Rodríguez Padrón, sino a los pueblos originarios, a los descendientes de los pueblos originarios, que ciertamente después de la independencia también hemos seguido masacrando, maltratando y tratando de la peor forma, y eso ya depende también de los gobiernos actuales. Y no vamos a decir ni nombres ni colores. Ha sido así, es una realidad que así como en su momento fue un genocidio, en este momento ha sido un maltrato generalizado, una deshumanización tremenda, incluso movimientos muy fuertes, sobre todo aquí en México, respecto a que estos grupos tienen que defenderse de la mejor forma que pueden y a veces de la peor para poder hacerse sentir. La administración anterior y la actual, hoy tenemos la primer presidente mujer en la República Mexicana, está sentando desde el anterior gobierno con el licenciado Obrador las bases para que se le dé más visualización a los pueblos originarios y se reconozcan sus derechos como el de cualquier ser humano que siempre debieron haber tenido, y la importancia, además de rescatar lo que ellos son, porque ellos siempre han sido y han sido desde antes de la llegada de cualquier invasor. Y yo no solamente hablo de los españoles, porque llegaron de Inglaterra, llegaron de Italia, llegaron de Francia, y todos siguieron el mismo patrón de alguna u otra forma. Yo sé que ninguna guerra se gana con flores, pero
la realidad está ahí. Yo quizás lo que diría sería, sobre todo a las nuevas generaciones, enseñarles la historia real con las dos visiones de lo que pasó, porque de esa manera, así como enseñan en las universidades y en las escuelas desde primaria a los alemanes cómo fue el genocidio de su país y lo que ocurrió en ese entonces con la Segunda Guerra Mundial, eh, eso te forma una mentalidad distinta y una visión distinta y un trato personal distinto. Eso te crea valores y te sienta las bases para tu comportamiento futuro respecto a tus congéneres. Y estoy hablando de los pueblos originarios, porque tenemos el término despectivo de decirle indio a alguien para denominar lo que es una persona ínfima y que no tiene valor. O sea, diríamos, aquí en México decimos malinchistas, porque amamos lo que es extranjero denostamos lo que es nacional o lo que es originario, de lo cual tendría que ser al revés y tendríamos que sentirnos súper orgullosos de eso, de tenerlo, de contarlo. Por eso yo de verdad cada que tengo la oportunidad de resaltar la importancia y trato de plasmarlo en mis textos de lo que nosotros somos, porque nosotros somos, tenemos una historia, hay un baluarte maravilloso que está aún tangible por fortuna y que se ha rescatado mucho y que se ha cuidado también por otro lado. Y no dejar de lado esta relación que existe, porque dentro de la conquista hubo transculturación. Y así como hubo cosas tan negativas y malas, hubo cosas positivas. Hubo un encuentro de dos mundos, efectivamente. Yo creo que las denominaciones que se le ha dado este día no están lejos de lo que ocurrió, porque ocurrieron todas estas cosas. Se llevaron cosas y trajeron cosas, se llevaron elementos, trajeron elementos, hicieron un intercambio. Dentro de todo, fue de la mejor forma, de la peor forma, diría Marcela, es pasado. Yo creo que lo que importa ahora es rescatar el valor, darle honor a quien honor ha merecido siempre y reconocer la importancia que tienen. Y eso yo creo que se va a determinar en el trato que tengamos con estas culturas. Quizás no estoy diciendo aprende a hablar náhuatl, ¿no? Pero por lo menos interésate en la historia de tu cultura, de tu país. Muchos mexicanos, por ejemplo, ni siquiera conocemos que hay más de 500 lenguas en México que están determinadas por, por unas pocas denominaciones, pero que al final del día hay miles de personas que todavía viven en comunidades indígenas y que hablan lenguas originarias, por ejemplo, y que incluso se han hecho muchos programas también cuando se elaboran libros bilingües para que también los niños y los jóvenes aprendan el conocimiento, ¿no? De la Secretaría de Educación. Entonces, yo creo que en ese tenor la parte que a mí me toca, que es la parte de la cultura y como hacer también de una voz pública, es reconocer. Primero, hacer que se reconozca el valor. Segundo, ¿qué voy a hacer? Porque la palabrería es muy bonita, pero yo me voy a la acción. Realmente yo qué hago en pro de cómo realmente me comporto y cómo voy transmitiendo. Lejos del rencor es simplemente el reconocer. Yo creo que en el momento que uno reconoce, deja de ser tan pretencioso y entonces se reconoce uno como humano. Yo creo que ahí está el secreto de todo. En la medida que seamos humanos con el otro y reconozcamos su valor, en ese momento crecemos los dos. Entonces, yo creo que México todavía tiene muchísimo por hacer. Estamos, yo creo que empezando a hacer rodar este engranaje de reconstruir y reconsiderar y resarcir el daño, porque el daño está ahí. Eso es palpable, es tangible. Entonces, tenemos que trabajar mucho y yo creo que no hablo solo por México, yo creo que todos los pueblos somos iguales, porque no me van a dejar mentir, todos ustedes tienen sus políticos y de alguna manera siempre nos hemos quejado de ellos, porque no se ha hecho realmente lo que debiera hacerse en función de que estas personas vivan de una mejor manera. Simplemente con que mejoren su calidad de vida, yo creo que eso ya sería bastante.
Yo voy a Maravilla. agregar una sola cosa, yo voy a agregar una sola cosa. Al combo de pueblos originarios y españoles, no se olviden que también vinieron negros, esclavizados. Entonces, Y chinos, tenemos que Hombre, la chinos, cultura América, olmeca es muy tenemos que japoneses, grande. unir, ¿eh? Perdón. Bueno, si y algo que chinos y tiene América japoneses es que también. tiene un montón que tiene incluso su costado negro, que nosotros lo hemos hablado, porque acá se ha invisibilizado también a muchas personas que ya son la séptima generación de negros nacidos en Argentina, y nosotros, por ejemplo mi país, ¿no? Que se considera que es uno de los países que menos negros tiene, entre comillas, el más europeo, si se quiere, del continente americano. Pero yo he entrevistado a personas y he estado cerca de personas que dicen, yo soy la séptima generación de negros nacidos acá en Argentina. Y nosotros creemos que los negros están más en Brasil, más en Uruguay, más en esto, pero también los invisibilizamos y formaron parte de esta unión de culturas, porque los trajeron, obligados o no, pero los trajeron. Entonces, bueno, nada, si es por sumar, tenemos que, como vos decís, a lo mejor no curar heridas, pero o no abrir heridas, sino que, eh, no sé, yo creo que es lo que dijo un poco Antonio, es de ahora en más, de ahora en más no volvamos a lo mismo, que la historia nos sirva para eso, no para de nuevo estar echando la culpa, a ver, tampoco vamos a ir a colonizar España, o sea, y a matar españoles, entonces, así que bueno, no sé si Patricia quiere decir algo sobre el tema o Mónica también, ¿no, Patri? Sí, sí, ¿qué tal? Bueno, yo la verdad que tengo una visión bastante particular sobre el tema, que es muy parecida igual a la que todos ustedes están diciendo, ¿no? Lo lindo que tengo es que tengo sangre por allá de generaciones atrás, de aborígenes, y tengo sangre española, italiana, entonces mi familia está compuesta, todo su árbol, por las dos ramas, ¿no? Lo que serían los aborígenes de parte de mi mamá, de Mendoza, los huarpes, que eran los aborígenes de ese lugar, y luego que se mezclaron con franceses, españoles, y mi padre que es italiano, nacido en Sicilia. Entonces esa historia, que es una historia muy rica, familiar, que la verdad es que atesoro mucho en mi corazón porque mi abuela me ha contado mucha historia sobre su familia aborigen, y bueno, me parece que es algo para valorar y para destacar. Lo que tenemos que lograr es, como recién decían, que la parte aborigen que tenemos, así como la parte que tenemos europea, porque la mayoría de los argentinos somos una mezcla, ¿no es cierto? Eh, Necesitamos que se visualicen, que estén visibles, que como decía recién Erika, que la historia así como nos muestra y nos cuenta toda la historia que vino Colón, que colonizó América, que vinieron los españoles, toda la historia jesuítica, maravilloso, pero también tenemos que mostrar esta historia, ¿no? La historia aborigen, que la verdad es que no se visualiza y es real. Entonces, bueno, yo creo que lo importante es que nosotros ya tenemos esa conciencia. Acá vemos, creo que 6 personas o 7, las cuales estamos todas de acuerdo que, bueno, lo que pasó ya es historia, pero es importante revalorizar ciertas culturas que no se están mostrando. Y como dijo recién Marcela, en el norte todavía hay un montón de personas que están padeciendo ser aborígenes. Y eso la verdad es que no tendría que suceder ni aquí ni en otro país. También sé que en Colombia, que acá quizás no me deje mentir, también están sucediendo que siguen asesinando a aborígenes, y hay personas que luchan por eso y que tienen una causa y que se movilizan para que esto no siga sucediendo. Entonces, eso que pasa no debería seguir pasando. Estoy, la verdad es que a favor de que se muestre toda la historia tal cual como fue y tal cual como es. Ahora nosotros estamos unidos, somos
un pueblo unido, y en el arte lo más lindo que tenemos es esto, ¿no? Estamos unidos con personas de otros países, de otras nacionalidades, de otras culturas, y bueno, lo importante es que este día le tomemos valor a eso, a las raíces, a la raíz cualquiera sea, ¿sí? Y sobre todo la raíz aborigen, que está tan desvalorizada. Así que yo creo que el aporte es ese: con el arte unimos fronteras, unimos corazones, y bueno, desde la poesía también se llega al alma. Entonces creo que movilizar el alma de las personas que tienen en sus manos, quizás por la política o por su lugar que ocupen en la sociedad, que bueno, que tomen en cuenta que hay muchas personas que tienen que ser visibles y que en este momento no lo son, que hay personas que tienen necesidades, como estos niños que padecen desnutrición en el norte y que están descuidados y que nadie se hace cargo de ello, y que solamente hay asociaciones civiles que van y los ayudan, ¿sí? A estos aborígenes. Entonces, lo importante es que se den cuenta del valor que tienen esas personas, que son igualmente personas y seres humanos así como nosotros lo somos. Y si todos ayudamos a esa causa, creo que, bueno, vamos a tener un mundo con mejores valores, y lo importante es que ellos se sientan parte de esta sociedad que los limita, porque ellos están en su lugar y nosotros en este. Y es como que no terminamos nunca de hermanarnos. Y sería importante hermanarnos en este día con ellos, y que sepan, ¿no?, desde nuestro lugar, que estamos acompañándolos y que queremos que eso cambie, que sean visibles, que tengan historia y que tengan una vida digna, que es lo más importante. Qué lindo. Muy lindo, Patricia, muy lindo. Yo, si me permiten, voy a hacer una especie de raconto. A mí me interesó por razones profesionales. Yo daba clases en la Facultad de Derecho de una materia, Realidad Social Latinoamericana, y abordamos estos temas, ¿no? De la conquista española, sus consecuencias. Y creo que, digamos, el desconocimiento, como decía Erika, y como dijimos todos, el desconocimiento de la historia hace que muchos que son vivillos aprovechen ese tipo de ignorancia para llevar agua a su respectivo molino, ¿no? Y no hablo de izquierda a derecha, hablo de poder. Acá, digamos, la historia que tenemos muchas veces fue escrita por el poder. Y todo esto podría decirse que comienza como la primer causa del descubrimiento de América. ¿Cuál es? En 1453 cae Constantinopla, la puerta de entrada del comercio europeo al Oriente. En esa época ya había transcurrido muchísimo tiempo en que los productos orientales habían invadido el mercado europeo y habían creado costumbres que no se podían, digamos, dejar de seguir atendiendo. Y este hecho produce la necesidad en dos reinados de la época importantes a nivel comercio, el español y el portugués, de conseguir nuevas rutas. No es que los turcos, el Imperio Otomano, haya cerrado las puertas de Estambul, esta nueva ciudad, pero habían aumentado los impuestos para el cruce de los navegantes. Los venecianos y los genoveses aceptaron sin problema, pero en cambio los portugueses se apresuraron a celebrar tratados frente al Papa, que era la autoridad máxima de la época, para conseguir la exclusividad de la navegación en el Atlántico Sur. La idea de ellos era rodear el continente africano con la tranquilidad de que en el viaje, dure lo que dure, ellos tuvieran la posibilidad de aprovisionarse de agua y alimentos, lo cual reducía los riesgos del viaje. Por el contrario, en 1486, Cristóbal Colón, un navegante genovés, propone a la corona española un viaje a contrapelo hacia el oeste. En esa época ya se conocía la forma esférica de la Tierra, lo que no se conocía era el tamaño de la Tierra. Entonces no se podía saber cuál era la duración de un viaje
desde España o desde de un puerto de España hasta las Indias, porque podría significar un fracaso seguro. Esta empresa recién va a tener lugar en 1492 cuando los reyes católicos consiguen desalojar el último bastión de los árabes en Granada. A partir de allí, en el mismo campo de batalla donde estaban los reyes católicos, se celebran los acuerdos de Santa Fe que van a determinar la misión de Cristóbal Colón y, contrario a la leyenda popular, Isabel no tuvo que poner ninguna joya porque le pagó la corona española. En ese momento eran dos reinos diferentes, no se estaba conformando España como la conocemos ahora. Pero bueno, Colón el 12 de octubre de 1492, hace exactamente 532 años, pone pie en lo que iba a ser América. Desde allí en más, nunca supo Colón que había llegado a tal, que su gesta había tenido tan magnitud, se murió creyendo que había llegado a las Indias, y quedó en la historia y está en la historia a pesar de quien le pese, existe en la historia. Ahora, en 1914 se inaugura una denominación de esta fecha, que es la idea de el Día de la Raza Española. Eso generó cierto escozor en algunos, digamos, críticos de Latinoamérica, porque esto encerraba el ocultamiento de que hemos estado hablando de los pueblos originarios y de la, digamos, campaña española, de la conquista española en forma de arrasar a los pueblos originarios. Esto ya se había discutido por Fray Bartolomé de las Casas en la leyenda, digamos, discusión de la leyenda negra o la leyenda rosa. Fray Bartolomé de las Casas había provocado las leyes de Indias que modificaron en cierta manera la visión europea sobre los indígenas, que no tuvo lugar porque, por ejemplo, en el virreinato del Perú, el virrey que las quiso aplicar le cortaron la cabeza y siguió como si nada, o sea, la explotación de los indígenas. A partir de 1915 se queda con el nombre del Día de la Raza. Y en 1958 se inaugura el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional de España, que Antonio habló, que tiene varias vertientes y varias perspectivas en España actual. En 1992, la UNESCO inaugura Encuentro de Dos Mundos. Y es el primero en 1994, Costa Rica, de denominar a esta fecha el Día del Encuentro de Culturas. Y no es festivo, no se festeja nada en Costa Rica. En 2002, Venezuela lo denomina Día de la Resistencia Indígena, ya marcando una nueva perspectiva desde los pueblos originarios y desde Latinoamérica para la visión de esta fecha. En Nicaragua, en 2007, se habla del Día de la Resistencia Indígena negra y popular. Acá se incluye la visión, digamos, cultural y, digamos, la visión específica de la raza negra en Latinoamérica. En 2009, Perú habla de los días del Día de los Pueblos Originarios y diálogo intercultural. Acá se abre una etapa de posible diálogo y análisis de lo ocurrido. En Argentina, en 2010, se la denomina Día del Respeto a la Diversidad Cultural Americana. En 2011, Bolivia la denomina el Día de la Descolonización. En Ecuador, en el mismo año, 2011, se habla de Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. En 2020, México habla del Día de la Nación Pluricultural, tampoco es festivo. Finalmente, en 2021, Colombia lo denomina Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación. Es interesante que nosotros, 532 años después, sigamos discutiendo la denominación de un hecho histórico, porque no logramos visualizar la dimensión que tuvo, tanto para un pueblo originario como para los europeos. De hecho, nosotros hoy día estamos hablando de esto y se están desarrollando dos guerras terribles en la Franja de Gaza y en Ucrania. Señores, el poder sigue haciendo la guerra para dividirnos y conseguir lo que quiere. Gracias. Ah, y no se cuentan cosas como, por ejemplo, que la patata que vino de Perú Les fue salvó en la que hambruna. acabó.
sembró la hambruna en Europa, no sé, esas cosas no se cuentan. Y Y fue ya del bueno, muerto mucha gente. hay una historia de Galeano que dice que los indígenas no conocían el caballo. Entonces un indígena le clava la lanza al caballo en el cuello y se vuelve loco cuando el jinete se desprende del caballo. Se creían que era una sola cosa, ¿no? Son cuestiones que se incorporaron, culturas que se incorporaron. Por ejemplo, a diferencia de la conquista americana en Estados Unidos, que el indio bueno era el indio muerto, ¿no es cierto? Mucho más claro y más seguro la posición de ellos, ¿no? Acá se dio el mestizaje. Nosotros somos producto de un mestizaje enorme. Y hay poesía de un lado y poesía del otro. Tenemos, por ejemplo, la cultura maya, que fue destruida por la ignorancia de un factor importantísimo en la conquista, que fue la iglesia. La iglesia entró con la cruz y avaló la espada. O sea, la cruz invertida es la espada. Y el sacerdote que llegó a la zona de donde estaban los ápices mayas, que contaban toda la historia de un pueblo magnífico que había descubierto el valor del cero cuando los europeos estaban contando palitos, eh, los destruyó porque vio imágenes de sacrificios humanos en una Europa que quemaba mujeres denominadas brujas. Claro. No les gustó nuestra gastronomía un poco. Era comprensible. Fíjate que yo No, pero sí quiero mira, puntualizar algo de lo que estás comentando, y es eso, cuando quizás se dé la importancia que tiene la grandeza de los pueblos precolombinos, porque estamos hablando no solo de astronomía, de astrología, de Matemáticas. geometría, de arquitectura, de matemática, de ciencia, de incluso hoy día diríamos de física cuántica. No te olvides de los chamanes y toda esta y la situación. Entonces, música, Disculpame, la la música Erika, muy música, claro, importante. sí, la disculpame, cultura, toda esta riqueza, este Erika, bagaje cultural. disculpame, la organización inca del Imperio Inca era perfecta. Nadie en el Los Imperio Inca, que era acueductos. enorme, claro, nadie en el Imperio Inca se quedaba con hambre. No, de hecho, en los aztecas que plantaban en el lago, o sea, el primer Claro, sistema generaron hídrico de arriba de un vegetación lugar fue imposible, hicieron ese. un paraíso. No sé, Eh, Lo y que bueno, decías de los mayas, por fortuna aquí en México todavía existen pueblos mayas que hablan el yocotán y el maya chontal, y de verdad que es una maravilla por donde lo veas. Incluso, es más, tú te paras al lado de una pirámide y te sientes humilde. Con eso te digo todo. Y Claro. claro, y vos fijate cómo ideológicamente, o sea, estratégicamente, la iglesia plantó muchas de las iglesias sobre templos originarios. Sí, Es sí, sí, como total. aplastarlos, ¿no? Pero yo creo que, digamos, de hecho, a nosotros, a muchos de nosotros y a casi todos nosotros nos une la poesía, ¿no? El arte. Y creo que lo que hemos perdido en el tiempo es, lo hablábamos con Marcela, es la conexión de el indígena con la tierra, con el sol, con la luna, con el agua, con la naturaleza. Todo el significado importantísimo y fundamental que le daba a eso que nos provee el planeta. De allí, de Y la tierra, hacia la vida. tú fíjate si fueran inteligentes los incas, que en el Coricancha, ellos lo que hacían cada vez que conquistaban un pueblo, metían ese dios dentro, ¿no? Y Ujú. entonces lo reconocían y tenían todos los dioses. Era una manera también de poder, porque tenían a sus dioses secuestrados, pero también era una manera también de decir De que integrar. respetaran al dios que tenían las otras personas, ¿no? Eso lo No hacían los imponían como... romanos también. Eso lo hacían los romanos también. Los romanos hacían Acá en México lo que hicimos que nos ponían las estatuillas religiosas, pero como los artesanos eran originarios, bueno, ellos hacían la estatua de cualquier deidad nacional y encima hacían el bulto religioso. Así que quienes sabían del asunto, pues iban y seguían adorando a los dioses y hay una Ah, Virgen aztecas. bueno, Negra también, ¿no? Hay una Virgen Es Negra. correcto, sí, en sí. España Sí. también
En Cuba también se hacía eso, ¿no? Sí. Con hacían la Virgen de la Regla, la Virgen del Mar, eran representadas como sus vírgenes, pero eran las vírgenes de ellos, ¿no? Claro. Disfrazadas con las indígenas católicas, ¿no? Ah, es En Cuba maravilloso. Bueno, tiene también. podemos hacer una ronda de poesía y así podemos ir Pero leyendo, cómo no, aunque pero cómo tenga no. que ver o no de este tema. Y también te mandé otro video de Salvador, por si Salvador no puede salir de nuevo al aire, te mandé otro. Pero si te animás, Salvador, mientras preparamos A qué Sí, leer, ver, a ver, dale, a ver, no sé cómo vamos, se vamos, escucha, Salvador. Vamos, Salvador. no sé, no sé cómo se escucha. Yo toco un acorde y me dicen cómo se escucha. ok. Vuela un poquito, pero vamos a escucharte igual. Vamos, vamos. Eso es una obra española de Federico Moreno Torroba. Se llama Romance de los Pinos. Y se la dedicamos a Antonio, en Muchas parte gracias. Y a como, todos los como españoles, bravo. Bravo, le bravo. dedicamos. Yo sabes, Salvador, siempre que venís en vivo, te cuento los dedos, che. Tienes 10. Tienes 10, nada más. Es increíble, es maravilloso. Lástima que se pierde un poco, distorsiona un poco, pero bueno, Sí, sí, el sí. sonido. Le- le- sí. Marcela, comenzamos la ronda cuando vos quieras. Bueno, comenzamos la ronda. Vale. Bueno, porque empezamos por el viejo continente, que es uno pobrecito solo. Lo está- lo- Vamos a empezar porque lo estamos goleando. México, Colombia, Argentina. Vamos a empezar con Antonio. Mira, yo voy a leer, si da tiempo, os voy a leer luego de mi libro, que ha sido el primer premio de metapoesía, ahora, y ese libro, que se llama Maletas, ha sido con idea de lo que dejamos cada uno en su país, ¿no? Cuando uno emigra, o cuando uno se marcha de su país, ¿qué puede llevarse en una maleta cuando lo deja todo, ¿no? Deja el país, deja a su gente, los amigos, y ese libro está hecho con ese tema. Y bueno, ha gustado mucho porque mucha gente se ha sentido identificado con él. Pero yo, que están hablando del tema, estamos hablando, voy a leer de mi libro que se llama Perú en el roce de tus labios, y voy a leer un poema de, de lo que está pasando con los indios en el Amazonas, ¿no? Que por el petróleo están acabando con muchos de los pueblos originarios en el Amazonas. Y este dice así: furia de espaldas ante el robado horizonte, de cables de acero hundidos, anclados en el lento atardecer.
Los yamanaguas, como estatuas en el hueco de la selva, alzan sus manos desnudas. El viento dobla y pasa, enmarcando la atmósfera, donde el agua enrojece los árboles. Están pelados, talados brutalmente en los volúmenes de sus rostros, en un testimonio de tristeza, en manos que empujan corrientes, que buscan los peces, la lluvia y el río, las aves en el verde transparente, donde el cansancio juega con los nidos. Las huellas son de tacto ardiente, de lunas de viejos dioses, de alas de voces rotas. Quizás quieran luchar, empujados por el hacha de la guerra, o quizás en su inocencia, en su ternura enlazado dedos, los reciban por caminos cortos como reses desterrados al matadero. Con los hombres desnudos de dólmenes, de corazón de piedra, quizás su sonrisa sea la última donde se alza la tribu. Solo quedarán cruces, marcas negras de petróleo, sonrisa de buitres de pluma, de buitres de trajes de corbata, entre el gemido de los muertos, que no aprenderán a decir en su inocente lengua indígena, bienvenidos. Bueno, hermoso, Antonio. Qué bueno, te felicito por el premio, te felicito. Y bueno, vamos con Mónica, ¿te parece, Moni? Hola, para terminar el tema, me encantó escuchar lo que dijo Erika sobre el tema anterior. Para mí es una de las mejores posiciones. Creo que no hay que es perdón y olvido, porque el que olvide repite, ¿no? Dicen. Creo que es perdón y dignidad, porque es lo que le falta, es lo que nos falta. Y como decía, no solamente, también tenemos que hablar de la diáspora afrodescendiente, eh, y mirarlos con la dignidad, no como siempre se está mirando, como si fuera lo último en la escala social. Bueno, hay un escrito que se llama FRIM, es de este libro de estadísticas. Dice, de allí llegan noticias como tantas noticias que endurecen la piel. Anuncios que dan cuenta de la expulsión de la tierra, de ancianos en su temor arrinconados, de hombres anclados ante la hilera de niños que se apilan en túnicas blancas y de esas madres que lloran sin lágrimas con los pechos secos en la rotonda que cruza el camino de la muerte y el volver a vivir. Algunos piensan que esas cosas solo pasan de este lado del planeta, y los muertos y el dolor de ese lado son suficientes para preocuparnos por algo que está tan lejos de nuestro andar. Pero si pasamos ese puente de tablas delgadas, podremos sentir los gemidos que nacen en el filo de la miseria y mirar los cuerpos que se vacían en un tapete teñido en la sangre que hermana y es tan roja como la nuestra. Al nacer el día, principia a morir la esperanza, y entonces empieza a doler la retina ya ahumada de tanto silencio, y las manos caen sin fuerza, y las palabras se vuelven esquivas al no poder explicar todas esas preguntas que empiezan por los por qué y para qué de tanto dolor encauzado en una sola penumbra. Mañana serán estadísticas que ya no estrujarán el pecho, y poco a poco se olvidarán como se olvida todo, salvo el desear que lo que pase allá no suceda de este lado del planeta. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias, hermoso. Bueno, Patri. Bueno, yo no venía preparada con material para este tema y sí tengo un tema especial que es la ecopoesía y como recién se habló también de cuidar este planeta, ¿no? Y de lo que tiene que ver con la tierra y el agua que es tan fundamental para la vida, para todos. Voy a leer una que se llama Sed Profana. Agua que surge de esas profundidades y alivias las sequías del alma. Agua que riega nuestras pupilas dolientes, agua que nutre, que empapa, agua que florece, que siembra y que cosecha. Agua, privilegio de dioses, ávidos de sed profana. Agua no nos dejes, agua no te vayas. Hermoso. Gracias. Bueno, Erika.
Me toca, ¿sí? No escuché, perdón. Sí, sí, sí. Ah, ok. Adelante, Bueno, adelante. esto se llama Cinco Flor y va en función de esta señalización también que se ha hecho siempre de los sacrificios aztecas. De noble linaje, regia la figura de belleza azteca. Tlacaelal el Tlatoani por siempre te cuida. 12 corazones de distintas madres te llaman hermana, y tú, con las venas llenas de realeza, te eriges gallarda. Tu nombre marcó el gran calendario en un día soleado, el de Cinco Flor. Heroína indómita que siempre proclamas en tu gesta blanca de arte tan ardua, valiente, tan llena de magia. Tu mano moldea ideas definidas, canciones, poemas, símbolos sagrados y una dulce danza. Eres la poetisa de aquel sacrificio. Tu aciago lamento dormita en el códice canta a cuatro vientos. La hoja obsidiana reluce matices en la blanca luna. Grita en mí tu verso, el sendo tecpatl, la cosmovisión que todo circunda. Un cielo tan negro salpica de luces, bóveda de estrellas, cambiantes luciérnagas. Mexica te vistes, de jade y de oro, de manta bordada. Sobre tu cabeza reposan fastuosas plumas delicadas del señor Quetzal. Sonidos melifluos de tambor de ofrenda y un agonizar hacen eco vivo sobre la pirámide, flautas y ritual, el último lecho de seres vagando por cósmico mar. La hoja destella y corta ese aire de copal y cantos, creando un fractal. Y es tu corazón, plasmado en la estrofa, ese mediador de vida y de muerte, desde lo divino hasta el inframundo. Poetizas el cielo, lloras a la tierra, y en bóveda eterna trascienden las almas. Gloriosa guerrera, eres blanca flor, tan llena de luz, alumbra senderos llenos de quimeras. En el bello eclipse, Macuilxóchitl, niña, la estrella, eres tú. Cinco flores. Hermoso, Erika. Bueno, Muy Ricardo, bello. ¿tenés por ahí algo? Mirá, Eh, yo rescaté algo de Pablo Neruda, que dice la palabra, ¿no? Y tiene algo que ver con lo que estamos hablando. Todo lo que usted quiera, sí, señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan hasta que de pronto caen. Vocablos armados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita adentro de la frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz
que ninguna nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, con pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra, pero los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las cerraduras como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí, resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, se llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Hermoso, muy Muy lindo, bueno. hermoso. Poemazo, hermoso. poemazo. Bueno, yo voy a leer Permiso. voy a leer una mía. Si me permiten, yo les quisiera leer una poesía de un escritor argentino que se llama Camilo Centofoco, y que bueno, que me iluminó con su dedicatoria. Habla un poco de la guitarra, mejor dicho, habla de la guitarra y reconoce en la guitarra uno de los legados que hemos recibido desde España, ¿cierto? Porque la guitarra es un instrumento que nos llegó desde España. Si me permiten, se la leo, es pequeñita y me agració con su dedicatoria. Se llama Guitarra. Tensó la vara el arquero, veloz partió la saeta, pero la cuerda indiscreta soltó su canto primero. Mientras la flecha desgarra algún ciervo mal herido, en aquel dulce sonido amaneció la guitarra. Del tiempo en su nebulosa el origen es indirecto, en Babilonia, en un puerto o en la Grecia esplendorosa. Lo que sí se supo un día, que después de muchos años, cruzando el Mediterráneo, recaló en Andalucía. Y en la Alhambra de Granada, el rey Bodavir el Moro, bajo su canto sonoro, le dio el amor a su amada. Hasta en la corte francesa y en las tierras más ignotas se rindieron a sus notas las labriegas y las princesas. Y en las noches sevillanas fue su dulce melodía la que dejó su armonía colgada de una ventana. Con Colón, el almirante, navegando a Barlovento, cruzó las olas y el viento hasta tierras muy distantes. Y la sangre americana le dio sus venas abiertas, pues fue su grito de alerta en las sangrientas mañanas. A la voz de independencia entregó su diapasón, dejando en el corazón su arte y toda su ciencia. Pasan los años y ella se luce en mejores días, cantando en algarabías nuestras ébolas más bellas. Pulsada por hábil mano del Paraná en su barranca, envuelta en azul y blanca, bebió sus notas Belgrano. Guitarra maravillosa, melancólica y eterna, sos la mágica linterna en las noches borrascosas. 3000 años de Andalucía, del camino recorrido, desde el ciervo aquel malherido hasta esta nueva tortura. Del precipicio en los bordes, mi patria se ve colgada. Alza la guitarra amada con tus arpegios y acordes, que en esta noche callada tu caja de resonancia ponga en fuga la ignorancia con sus notas por espada. Y antes que todo se pierda, que en un himno abrasador, de la mano de un Salvador, nos resuciten tus cuerdas. Pero tú sabes que todos son cosas de ida y vuelta, porque igual que la guitarra fue allá, de Perú nos vino aquí el cajón, y el cajón lo trajo Claro, Paco de Lucía, un gran sí, guitarrista, y lo sí, introdujo sí, dentro del flamenco. Y eso no lo sabe sí, mucha sí, gente. Se cree que el cajón es un instrumento del flamenco y no. Y es que lo que hablaba antes Marcela, en Perú hay una inmigración negra enorme, y los negros claro, tenían que festejar dentro de la esclavitud, tenían que festejar, y entonces utilizaban cajas de la fruta para tocar, de ahí viene el origen del cajón, o latas. Incluso yo me acuerdo que hay una cajita que utilizan los negros para hacer música, que era el salero que toda la vida tuvo mi abuela en la cocina, ¿no? Ellos hacían con cualquier objeto,
hacían música y de ahí vino mucha percusión. Y entonces los Sí, instrumentos así vinieron es. como de ida y vuelta, que es también el Así es. mestizaje y son las herencias, ¿no? Así es. Bueno, Así es. voy a leer un poema mío que se llama Desesperación. Me desespera el eco de un mundo violento donde los gritos son vientos de tormento. Soy una ciudadana que anhela una humanidad unida, que cobije el deseo de ser una sola raza sin razas. Me desespera el contagio de la indiferencia como sombra que envuelve la conciencia. Palabras de paz flotan en el aire oscuro mientras se ocultan mentiras tras el muro. Me desespera el clamor de derechos inalienables y de responsabilidad de políticos que no son confiables. Ecos de injusticia, de voces silenciadas que forjan cadenas de historias olvidadas. Me desespera la falta de límites y cordura en un mar de sangre. La locura murmura. Las olas del cambio rompen en la orilla mientras el respeto se marchita en su silla. Me desespera esa impotencia que pesa como niebla, observando el mórbido desinterés que se despliega. El cambio es un murmullo que nunca despierta y se pierde en el aire mientras el alma se encuentra desierta. Mas en este sufrimiento busco ser faro, una luz en la sombra, un rayo raro, porque aunque el mundo esté lleno de espinas, la esperanza florece, aunque quiebre las rutinas. Muy bien, interesante. Hemos terminado ya esta ronda de lectura. Nos faltan 15 Bien. minutos de programa nada más. Genial. La verdad que creo que lo que queda en resumen de este Zoom es que si hablamos incluso de Perú, Antonio, en Perú hay una colectividad asiática importante, o sea que en Perú podemos decir que ya tenemos casi todo el mapa del mundo, porque asiático, negro, españoles, más los aborígenes, ya tenemos casi todas las razas y ya no hay fronteras, porque si un virus nos dijo que no había fronteras con el COVID, bueno, ya no aprendemos más, ¿no? El virus no vino a preguntarnos si éramos de España, si habíamos llegado con Colón, si éramos de allá, de acá, y sin embargo paró el mundo. Paró el mundo, la naturaleza respiró, porque los seres humanos no estábamos ahí molestando, así que tenemos que tomar mucha conciencia de cómo somos como seres humanos, con la naturaleza, con los otros seres, con los otros seres humanos, y bueno, creo que a partir de ahí, de reflexionar, y no solamente a reflexionar, sino también a actuar, porque como dijo Erika, las palabras se las lleva el viento, empezar a actuar, que sería lo más, empezar a actuar con estas palabras hermosas que todas dijimos, pero bueno, y no salir de acá y ver a una persona que es de otro color y decirle, ay, no, como sabemos decir acá en Argentina cuando salimos y nos encontramos con alguien, que enseguida, como vos decís, Erika, lo tratamos de indio, de negro, sos un negro, ¿entendés? Bueno, así que bueno, en los hechos vamos a ir haciendo camino al andar, también dijera Machado. Bueno, quiero que cada uno se despida, si quiere con una poesía, si quiere con unas palabras, porque ya nos quedan 13 minutos. Y despedirnos si conseguiste la canción con esa canción o una que quiera tocar en vivo Salvador. O sea, Salvador, hoy despedís el programa. Antonio, ¿qué te pareció esta ronda? Pareció interesante, cada uno expuso su sentimiento y la manera de cómo ve el problema, ¿no? Que para mí ya, lo que hablaba antes, ya no es un problema porque hemos sido capaces de romper todo tipo de fronteras. Ahora mismo estamos aquí de diferentes países y estamos comunicándonos perfectamente, con lo cual ya las fronteras no existen de ninguna manera y somos de distintos países y de distintas zonas. Y nos une algo que es fundamental, es el amor al arte, el amor a la poesía, el amor a querer cambiar el mundo y transformar una sociedad para vivir una sociedad mejor, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que tenemos que aprender de esto es que la historia se tiene que contar para que no se repita, eso es algo fundamental. Y entonces la historia hay que contarla como tal.
Aquí en España no van a hablar de lo que ha pasado con las Indias, sino están hablando ni lo que ha pasado aquí en la guerra civil, porque siguen sin querer buscar los muertos en las cunetas que mataron, y no siguen. Siempre la historia, desgraciadamente, la cuentan los vencedores, nunca la cuentan los vencidos. Y entonces hay que escuchar las dos historias, la de los vencedores y la de los vencidos, que es la única manera de que la historia se cuente de verdad. Gracias, Antonio. Bueno, Erika. Gracias. Bueno, yo antes que nada, gracias siempre al Arte del Encuentro por estos encuentros maravillosos. Es una riqueza cultural inmensa. Gracias, Marcela. Gracias, Ricardo. Gracias, Antonio. De verdad que es maravilloso conocer gente nueva también, estas chicas lindas que han hecho una lectura también muy bella. A Salvador, gracias por tu arte, por tu música, por esa destreza maravillosa. Y bueno, yo me voy a despedir con este poema que se llama Orgullo. Yo lo intitulé así. Y precisamente fue en ese afán de resarcir un poco el daño. Quienes te desdeñan por tu tez morena, guaraches de cuero, la blusa bordada, rebozo, ancha falda, camisa de manta y simple sombrero. Quienes de reojo critican tus trenzas o hasta ese lenguaje que no comprendieron. Tzetzal, Totonaca, Tzotzilo, Mixteco, Zapoteco, Chol, Náhuatl, Otomí, Maya o Mazateco. Así te prejuzgan sin tener idea de la comunión del sagrado ancestro, ni saben leer un cielo estrellado de cosmogonía. Quien te llamó indio debió tropezar con tu franca risa pura y singular. Indígena gritan a modo de insulto, porque simplemente no saben pensar. Ya quisieran miles tener pies ligeros como el tarahumara, o hablar con la luna que cuida tus campos y cuida las siembras, comprender el sol, cuarzos, equinoccios o viejos solsticios, o reconocer en otro el saber, la gran energía. Al final, tu falda bordada nos muestra los valles pintados de multicolores. India campesina, levanta la frente y camina digna. Viste tu pasado y arranca 1000 versos, pues eres poesía. Siéntete orgullosa de las bellas flores sobre tu cabeza y airosa presume tu hermoso rebozo que besa tus hombros al beso del viento. Luce tus bordados con hilos de seda sobre el quexquemetl, y tú, buen paisano, sábete encumbrado en el colorido del dulce zarape y el alegre poncho, pues un mexicano lo es para el mundo en traje de charro de plata oropel. Llevas en la voz cantos de las sierras, Quetzal, Metzal, Tepe, Guayaqueya, Huasteca. Y ese que critica neófito y cobarde, desconoce en ti valores tan nobles como el Naguioyin o el Chinicuinli. Purépecha, muestra el candor que oculta al buen zagalejo. Coras y huicholes presuman al mundo tejedoras manos con dedos de artistas y única destreza. Y tú, oaxaqueña, muéstranos el sol junto a las estrellas de tu Pochahuanco. Oh, China poblana, reluce tu cuello lleno de abalorios y el negro vestido florido de encanto. Mujer de los mayas, como la llorona, luce tu huipil, recoge el fustán y deja admirar tus pies de marfil. Presume jarocho esa guayabera blanco pavo real y baila la bamba. El traje de gala que luce una choca hablando chontal. Y cuando el idiota que te llamó así, mire tu grandeza, di con pecho henchido, soy nagua, huichol, yak, mexica, purépecha, indio a mucha honra, porque eres emblema de una gran nación de cabeza olmeca, porque eres el aire donde transitó el regio Quetzal, porque este país de serpiente azteca le debe a tu raza nuestra libertad. Orgullo. Gracias y besos desde México. Hermoso, hermoso. Bueno, Mónica, ¿tenés ahí otro más? Sí, pero sí. Bueno, de este libro de estadísticas quiero compartirles el poema con el cual nació la idea para poder hacer este compilado. Se preparan las noticias para el estallido inicial.
mujer de mediana edad, es encontrada en un callejón del Distrito Capital. Y en este equidistante racionamiento, algunos días casi inmune a los titulares que entre más sangrientos, mucho más encorvan la atención del que los ve. Ya cargada de entelequia la emoción, ellas se convierten en números, en estadísticas que ya no estrujan el pecho. Y sus cuerpos se amontonan hasta perderse en el tiempo. Para algunos, ellas son suturas en la historia, cifras de escaparates que retienen una justicia de muerte temprana. Para otros, supura aún su sangre, olor a grito socavado que retumba en el vuelo de la nostalgia. Y así se sigue, así se crece, así se vive, así se cena, y así se sigue sorbiendo nuestro miedo en la sobremesa. Muchas gracias. Wow. Bueno, ¿te quieres despedirte, Mónica? Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención, gracias por lo que cada uno de ustedes me enseñó. Me voy con un pedacito de su sentir y espero haber dejado un pedazo de esta bayuna colombiana en ustedes. Dios los bendiga y les agradezco una vez más por el espacio que me le van a dar a los escritores que han apostado a hacer sus libros en Ediciones Grainar, una editorial donde tenemos el lema de que juntos construiremos su sueño editorial. Ediciones Grainar, nos pueden buscar por las redes. Muchísimas gracias. Me gustaría tener contacto contigo. Tenemos que hablar de algo. ¿Quieres algo por el de ella, por acá? Porque no tengo... No sé qué pasó con Patricia, que se fue el memoria para despedir. ¿Con eso sí? En hecho lo tengo. Como En hecho lo tengo. Ahí está. ¿Ahí? Bueno, No sí, me haga- sí, no sé. No me hagan lío estas tres. Estas tres se juntan y hacen un lío bárbaro. Van a tener fiesta, lo malo que no nos van a invitar. ¿Viste? Creo que tengo el volumen. Ya. ¿Se escucha ahí? Se Perfecto. escucha todo. Lo que sí Bien. silencien los otros dos porque Bueno. no va a haber eco. Perfecto. Ahora voy a leer un poema pequeño. Ahí está. Te muteaste. Estás muteada. Estás muteada. Está muteada. Avisale que está muteada. También A ver. me- Ya. Ahí Ahí está. está. Ahora sí, Ahí está, ahí perdona. está. Es cuestión táctil. Tocó sin querer el mute. Dale. Bueno, ahora sí, senderos. Subiendo a aquellos lejanos senderos donde los arbustos toquen un momento y en la pesadumbre de penas pasadas descansan sentados en la piedra llana, cuando el viento calme, seguiremos paso casi sin descanso, lento pero bueno. Cuando el verde vuelva tomaremos tiempos, esos que dejaron atrás mis abuelos, surcos tan marcados, líneas, sentimientos, huecos de caídas, tropezones nuevos, senderos de espinas, sequía, misterio y la lejanía de aquellos anhelos. Bueno, muchas gracias. Y lo último que quería decir es una pequeña frase de mi libro que dice así: muestra de humildad es el silencio que calla verdades a la necedad de un oído entorpecido por la realidad. Eso para que por ahí escuchen. Ojalá alguien nos escuche. Gracias. Bien, bien. Bueno, Claro. Ricardo, vos, algo tuyo. Sí, yo me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles, enriquecen todos los programas esta gente que apuesta por el arte, que está un poco ida de la realidad es otra cosa, la realidad es poder, la realidad es dinero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los artistas somos así, apostamos por lo que no da ganancias. Entonces, en general, la gente que nos visita se pliega a este sueño de Marcela hecho realidad
y se hacen hermosos programas. Yo, antes de darle paso a Salvador para que se despida y que nos despida del programa con su música, quería hablar, digamos, decir un poema que habla mucho de esto, ¿no? De que estamos en un planeta donde parece que nada se moviera, pero sin embargo los cambios suceden poco a poco, sin notarlo. Y va a llegar un día que este día, el 12 de octubre, sea el día de la comunidad mundial, el día de la unión, el día de haber limado diferencias y que podamos mirarnos al otro sin tener que tener en cuenta si es indígena, negro, europeo o americano. Bueno, dice así: somos tripulantes de un planeta que recorre un universo silencioso, sin que nada modifique su trayecto. Con paso lento y reiterado, carga su cara brillante, su espalda oscura. La luna congelada en su apego admira desde el espacio su belleza. Adherido a sus límites vivimos. Simulamos nuestra fuga en alas de columpios. Esta nave con rumbo prefijado da su firme paso por el tiempo. Con actitud estable nos distrae. Desde sus naves, audaces marinos intentan convencernos, gritando con voz desesperada: tierra firme. Gracias. Salvador, mira, están para una foto, che. Están para una foto. Están para una Son foto. las tres. Bueno, primero quiero agradecer la invitación, saludarlos a todos. Yo creo que este encuentro deja en claro para todos nosotros que existe un solo mundo, que es el mundo de la gente que piensa y siente con humanidad. Todo lo demás, me atrevo a decir que es moco de pavo. Muy conmovido con lo que escuché, con el poema de reivindicatorio de Erika sobre su raza, sobre sus ancestros. La verdad que es conmovedor. Tu poema, bueno, en realidad todos han hecho un aporte maravilloso. Ningún problema, les mando un abrazo a todos, a nuestras amigas colombianas, argentinas, mexicanas, a nuestro amigo Antonio de España y bueno, que estas cosas se repitan porque es la única forma de poder defender la humanidad en unidad y con respeto hacia todos, hacia el que piensa como nosotros, pero también hacia aquel que no piensa como nosotros. Hay una sola calidad de hombres que yo no respeto, que son aquellos que no respetan la vida ajena. A esos no los respeto y ni siquiera deseo dialogar con ellos. Pero a todos aquellos que son capaces de poner un granito de arena para que mejoremos nuestro mundo, con todos esos uno está dispuesto a dialogar, a trabajar.